Bueno, con respecto a la responsabilidad del equipo quirúrgico hacia la seguridad del usuario, realmente vamos a ver de que el error humano realmente es un error inevitable. Mientras exista la condición de la persona como ser humano, el error va a existir. Va a ser quizás el entorno o los factores condicionantes que le rodean de poder predecir o poder evidenciarse un factor como error y por lo tanto traer cierta trascendencia como un evento adverso. Nosotros sabemos que los quirófanos son entornos complejos y cambiantes. Por lo tanto, el sistema de salud tiene que ir mejorando en cuanto a su reforma, ¿no? Para ello se requiere una cultura, una actitud de la persona, una cultura de cambio, de análisis del error, de ver al error de una manera no tanto como culpabilidad, sino del modo de poder corregir y de poder aprender de los errores. En la medida que nosotros cambiemos la mentalidad de ver al error como una condición de parte del ser humano, vamos a poder mejorar y tener un concepto óptimo en relación a los errores o a los eventos adversos que se pudieran presentar. Para poder normatizar algunos términos, evento adverso sabemos que es una lesión o daño no intencional, causado al paciente por la intervención asistencial. Negligencia es un acto mal realizado por parte de una persona del área de salud, que se desvía de los estándares aceptados en la ciencia médica y que causa alguna lesión al paciente, que puede ser una lesión temporal o puede ser una lesión permanente. La impericia, ¿qué es la impericia? La impericia es la falta de la habilidad o de la capacidad que tiene el profesional de la salud para realizar un determinado tratamiento o una intervención quirúrgica o un procedimiento y que lo va a conducir a ser culposamente al fracaso. Y la imprudencia es la conducta temeraria que se realiza sin cuidado y que ocasiona un daño en la salud del paciente, que hubiera podido evitarse y preverse. Entonces tenemos términos de la mano que vamos a tratar sobre evento adverso, negligencia del profesional de la salud, impericia, imprudencia. El error dice que es inherente a la condición humana, es cierto, en la medida que la medicina, en este caso ya que nosotros estamos dentro de la actividad quirúrgica, sea una actividad muy compleja en toda su extensión, vamos a predecir la probabilidad de que el error humano pueda presentarse en cualquier situación o en cualquier etapa de nuestro proceso de atención, sea en el preoperatorio, en el intraoperatorio o en el postoperatorio. Existen factores contribuyentes a que se presente el evento adverso dentro de las unidades quirúrgicas, por supuesto. Existen múltiples factores que van a condicionar la posibilidad de que el profesional de la salud pueda presentar un evento adverso de alguna naturaleza y que puede ocasionar daño en la salud de la persona usuaria, del paciente. Los factores personales. En los factores personales es muy común encontrar y tiene que ver con la personalidad de la persona. La personalidad, nuestra personalidad de nosotros como enfermeros, la personalidad del cirujano. Nos habla de la famosa AAA, aquel profesional que se cree autoritario, que tiene un don de autocracia y aquel que realza mucho su autonomía dentro de una actividad quirúrgica. A veces pensamos de que el poder consultar sobre una técnica quirúrgica, si es la más idónea dentro de una complejidad de la cirugía, a otro tipo de profesional, tenemos de repente la percepción o el pensamiento de que
ya nosotros somos inferiores a la otra persona porque supuestamente vamos a recibir un consejo o nos va a orientar o nos va a dar una opinión técnica en cuanto a lo que se refiere a una consulta, ya sea si es la parte médica o de repente la parte de enfermería. Pero eso quiere decir de que en la parte médica, si tiene este tipo de personalidad, es justamente su superioridad que le va a poder conducir a poder de repente tomar caminos equivocados y por lo tanto puede conducir a presentarse un problema médico. Factores del equipo de trabajo, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación horizontal, la comunicación asertiva, la comunicación fluida entre el equipo de salud es muy importante. El trabajo en equipo organizado en las unidades quirúrgicas tiene mucho valor y por lo tanto mucha trascendencia en obtener buenos resultados, resultados muy favorables para todo el equipo de salud y sobre todo para el usuario. Pero si cada uno va a trabajar en forma aislada, entonces ahí sí van a venir problemas y aparte que pueden condicionarse a un trabajo duplicado, duplicar esfuerzo, ¿no? Generar mayor agotamiento, cansancio. Eso puede ser también otro de los factores que puede contribuir a presentar eventos adversos. Factores de formación, dice, y de entrenamiento. Ya acá tiene que ver las habilidades técnicas propias de aprendizaje, la curva de aprendizaje de los profesionales de la salud. Sea médico o enfermera, cuál ha sido su curva de aprendizaje durante toda su actividad académica, pregrado, la especialidad, posgrado, las experiencias que ha ido adquiriendo en el transcurrir del trabajo. Factores de equipamiento y recursos. Los factores de equipamiento y recursos, factores en las condiciones de trabajo y factores de la organización, estos tres aspectos tienen que ver ya con el sistema propio de la entidad. ¿Qué quiere decir? Ya escapa del profesional de la salud, tiene que ver con los posibles problemas o factores que están condicionando el entorno del sistema donde labora y que puede prever que hay situaciones en que no cuentan con los recursos necesarios, no cuentan con toda la indumentaria o con todos los equipos operativos en buenas condiciones que le garanticen al trabajador a poder desarrollar su trabajo en un ambiente seguro. Los factores propios del paciente. Acá en factores propios del paciente ya está relacionado a los factores propios de la enfermedad, enfermedades de fondo, enfermedades antecedentes que pudiera tener y que son factores condicionantes que le pueden conllevar a complicar la enfermedad actual en la cual están presentando. Puede ser la obesidad, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos o el grado de severidad de la enfermedad que están cursando. Entonces podemos decir que la medicina es una actividad falible. Así es. El menor error es posible que se pueda presentar en cualquier momento, en cualquier situación. El mayor beneficio probable puede darse en la medida que el trabajo sea organizado y sea un trabajo en equipo y que se tengan, ¿no? O se pueda prevenir todas las posibles situaciones para prevenir estos eventos adversos. Sabemos muy bien que los eventos adversos han ido cada vez más aumentando. Vemos más bien desde el 2002 que hubo una asamblea nacional a nivel mundial donde participaron más de 195 países, dentro de ellos estuvo Perú. Ustedes también pueden descargar el link de la OMS de este trabajo del año 2002, donde está el estudio, en donde observaron y vieron de que la prevalencia de los eventos adversos y sobre todo los eventos que ocurren dentro de la actividad quirúrgica cada vez iba en aumento. Dejó de ser lado un problema local o un problema de nación, de un solo país, y se convirtió en un problema de salud pública, donde abarcaba a muchos países. A partir de ahí, 2004, se crea la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con una resolución, y en el 2004 se comprometen todos los países a poder implementar
medidas, prácticas o listas de verificaciones de cirugía segura. Y en el caso de Perú, a partir del 2008, implementa a través de una resolución ministerial la lista de cirugía segura, lo que hoy conocemos como el checklist, ¿no?, en sus 3 pausas para poder aplicar y poder minimizar el riesgo a eventos dentro de la actividad quirúrgica. Nos hablan también que existen 10 objetivos de la Organización Mundial de la Salud para cirugía segura. Nos habla que el equipo debe operar al paciente correcto, en el sitio correcto. El equipo utilizará métodos para prevenir daño causado por la administración de anestésicos, mientras que se protege al paciente contra el dolor. El equipo quirúrgico reconocerá y se preparará con eficacia para poder reaccionar a pérdidas de vía aérea o de alguna función respiratoria. El equipo reconocerá también cualquier riesgo de alta de pérdida de sangre. El equipo utilizará constantemente métodos conocidos para reducir al mínimo, dice, el riesgo para la infección de sitio quirúrgico. También evitará los eventos adversos que puedan presentarse con lo que es el recuento de gasas u otro tipo de cuerpos extraños dentro de cavidades. El equipo comunicará e intercambiará con eficacia la información crítica para una conducta segura. Los hospitales y los sistemas de la salud pública establecerán un sistema de vigilancia rutinaria de la capacidad para poder reportar los eventos adversos y poder trabajar en función a medidas estratégicas que mejoren y que prevengan estos eventos. Entonces, la seguridad del paciente en el Perú, vemos que se están presentando, este es un porcentaje del 2016, de un estudio de IVEAS donde nos habla de la prevalencia de efectos adversos en hospitales a nivel Latinoamérica, donde nos habla que existe 39.5 de infecciones asociadas a las atenciones de salud en general, 29.11% infecciones relacionadas a algún procedimiento, 10.76 con el diagnóstico, 8.54 con infecciones relacionadas a lo que son complicaciones de medicación, 6.96 relacionados con los cuidados y 5.8 porcentaje antes de la hospitalización. Entonces vemos que prácticamente casi 40% de las infecciones asociadas a las atenciones de salud son los eventos que se presentan a nivel hospitalario en general. Entonces es un porcentaje bastante alto. Para ello se requiere mantener un proceso de gestión relacionado a lo que es un cambio de cultura de la seguridad, con implementación de esta cultura, que se identifiquen los riesgos, que se identifiquen y además se notifiquen, o sea, que se reporten los riesgos, los eventos adversos, que se implementen buenas prácticas de atención segura al usuario y que se realice la comunicación y la difusión para poder compartir con todos los trabajadores de las condiciones en que se realice una situación de evento y cómo o qué medidas se están planificando para mejorar. Los registros de enfermería realmente tienen una relevancia y una repercusión, no solamente desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista profesional y más aún desde el punto de vista legal. La responsabilidad de enfermería dice, enfermería diagnostica una respuesta humana, sabemos, porque enfermería no cura, ¿no?, las enfermedades. Enfermería diagnostica una respuesta humana según las condiciones de salud que presenta el usuario, según los procesos de vida que tenga el usuario o alguna vulnerabilidad frente a la enfermedad que nos va a presentar el paciente. Frente a ello, la enfermería cumple con ciertas responsabilidades éticos moral, la responsabilidad administrativa y también la responsabilidad legal desde el punto de vista civil y desde el punto de vista penal. Estos 3 grandes grupos son las responsabilidades en las cuales nosotros estamos inmersos. Tan solo el hecho de ser personal de salud y que estamos trabajando con personas y en el cual brindamos cuidados a este tipo de personas.
La responsabilidad moral, básicamente, es la obligación que tiene, dice el profesional de la salud, de responder de los propios actos desde la perspectiva moral y de las consecuencias que se puedan derivar de una no correcta actuación profesional cuando se actúa de manera incorrecta, incumpliendo el código deontológico y ético establecido por nuestro Colegio de Enfermeros. La responsabilidad ético-moral tiene que ver mucho de lo que nos hablaba la colega que me antecedió, con la conciencia moral, ¿no? La conciencia moral, esa voz interior en el cual nos manifiesta los actos y nos juzga si los actos que nosotros cometemos son buenos o son malos, o son actos correctos o son actos incorrectos. Entonces, en función a eso es que nosotros aplicamos este tipo de responsabilidad desde el punto de vista de la moral, ¿no? Y que está estructurado dentro de nuestro código deontológico. La responsabilidad administrativa nos habla de que el profesional del equipo quirúrgico puede verse inmerso, dice, en un proceso de responsabilidad administrativa por el simple ejercicio de sus funciones en la administración laboral pertinente. La responsabilidad administrativa no trasciende las estructuras de una institución, está dentro de la institución, de un hospital, dentro de una institución, de una clínica, ¿no? En este caso estamos hablando de la práctica asistencial, entonces dentro de las instituciones es que se puede desarrollar este tipo de responsabilidad administrativa. Si ponemos a ver algún ejemplo que nos haya pasado en nuestras actividades cotidianas del ejercicio de nuestra profesión, alguna sanción o algún acto disciplinario que hayamos podido tener durante el trayecto de las actividades de trabajo, que se haya evidenciado o que hayan tenido algún caso. ¿Qué pasa, supongamos, si el personal de enfermería tiene que cumplir una terapéutica que es la indicación médica y de repente hace caso omiso o actúa omitiendo la medicación respectiva en función a un horario establecido y no le administra la dosis que le corresponde? Por lo tanto, de hecho, que no vamos a tener mejoría en el paciente, ¿no es cierto? Y si se llega a investigar que realmente el profesional no ha cumplido con la indicación terapéutica, la cual es una de sus funciones, de cumplir con la terapéutica prescrita por el profesional médico asignado para el usuario, entonces, ¿qué tipo de responsabilidad estaría ahí cometiendo falta? La enfermera. Si vemos acá, tenemos acá, sería una responsabilidad ético-moral, una responsabilidad administrativa, una responsabilidad legal desde el punto de vista penal o civil. A ver, y en ese caso, ¿cuál? Una responsabilidad, a la falta de una responsabilidad ético-moral. Ya, dice su compañera, a la falta de una responsabilidad ético-moral. ¿Qué podemos decir? ¿Solo será una responsabilidad ético-moral? ¿Cuál? Responsabilidad. Una responsabilidad legal de tipo, porque acá hay dos, se dividen en dos. Los dos. Ya, a ver, la colega dice una responsabilidad legal de tipo penal. Supongamos que no haya habido un evento centinela, que es la muerte, producto de la omisión o de un acto incorrecto. Supongamos que simplemente está prolongando su estancia hospitalaria porque no hay mejoría, ¿no? Pero no llega a la muerte, porque ya ese es otro tipo de
responsabilidad, ¿no? Que ya es mucho mayor, más grave. Administrativa. Exacto. Así es. La responsabilidad, ahí estaría en falta la colega, la responsabilidad ético-moral y la responsabilidad administrativa. Hasta ahí nada más. ¿Por qué? Si estamos diciendo el ejemplo de que está omitiendo el cumplimiento de administración de la terapéutica de los medicamentos de un usuario y por lo tanto eso está en su manual de organización y funciones de administrar, ¿no? Teniendo la seguridad y todos los correctos posibles, la medicación prescrita no lo está cumpliendo, entonces ella solamente está incurriendo a una falta de una responsabilidad administrativa. Entonces, si se llega a descubrir o a investigar que así han sido los hechos, entonces lo que tendría que hacerse a ella es simplemente un proceso administrativo disciplinario dentro de la institución. Hasta ahí nada más, no trasciende fuera de la institución. Una llamada de atención, por escrita, legajo, en fin, las sanciones que les corresponden, que solamente sería a nivel institucional. Y ético-moral también, porque tiene que ver, ¿no?, que no está haciendo un acto bueno, un acto bondadoso, es una conducta incorrecta, ¿no es cierto? Es una conducta inadecuada. Entonces, también estaría. Entonces, acá ya entraría a tallar el colegio de enfermeros porque la colega no está cumpliendo dentro del código deontológico con uno de los criterios que está estipulado y en el cual nosotros hemos hecho juramento al momento de recibirnos como licenciados en enfermería. Muy bien, ¿y cómo sería entonces un proceso penal o civil? A ver, vamos a ver la definición. Nos dice que la responsabilidad civil es necesario, dice, la existencia de un daño. Para valorar el daño, sobre todo cuando se trata de un daño personal. Dice que es fundamental la existencia de informes médicos legales. O sea, no solamente basta que el familiar diga, a mi familiar le hicieron daño. No, tiene que demostrar. Tiene que haber informes donde se recojan las evidencias de que realmente ha habido un daño en la salud y en el perjuicio de la persona usuaria o del paciente. Es la responsabilidad que obliga a reparar los daños y perjuicios causados a través de un proceso de indemnización. Entonces, la responsabilidad civil quiere decir, por ejemplo, en este caso, supongamos que el paciente esté cursando con la enfermedad, vemos que no le ha administrado medicamentos, ¿qué es lo que vamos a traer como consecuencia? Uno de ellos, la estancia hospitalaria se prolonga y no va a haber mejoría en el paciente y quizás complicación, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos ver o se nos puede presentar en este caso? Complicaciones, se puede complicar, de repente, dependiendo qué enfermedad sea, se puede fistulizar, puede tener unas enfermedades más agregadas, etcétera, ¿no? Estancia hospitalaria más prolongada que le va a demandar mayor gasto, mayor compromiso de parte de los familiares hacia el usuario, en fin. Si la familia detecta y sospecha y trata de que se realice una investigación y por lo tanto ha sido perjudicado la salud de su familiar, entonces tiene todo el derecho de poder iniciar un proceso legal de tipo civil. Y como no está muerto, solamente se ha complicado su proceso de enfermedad inicial, entonces por los daños y perjuicios, tiende a pedir una indemnización en moneda monetaria, o sea, un pago, y pone un monto, ¿no? Por decir, yo deseo que se me indemnice con 500.000 por todo este proceso de que el paciente debería haberse salido de alta a la semana y se está quedando un mes de estancia, pero que está en recuperación o en periodo de convalecencia, pero aún así
se ha complicado. Entonces, a eso concierne. La responsabilidad civil y la demanda que pueden sufrir los profesionales solamente termina en un proceso de indemnización, nada más. No hay cárcel, no hay pena privativa de la libertad. Pero ¿qué pasa si ya nos vamos, de repente el hecho, la omisión, el acto incorrecto de un profesional trae como consecuencia la muerte del paciente o la pérdida permanente de un miembro o de un órgano o de una extremidad, una pierna, por decir, un ojo, la pérdida de un ojo, etcétera? Eso ya sería responsabilidad que tendría que afrontar el profesional, una responsabilidad penal. ¿Qué nos dice el concepto? Nos dice, constituye el tipo de responsabilidad que se deriva del derecho penal. Esto está escrito en el Código Penal. Encargado de castigar los comportamientos antijurídicos más graves y que atenten contra la vida y la salud de las personas. La responsabilidad penal gira en base a dos pilares fundamentales. Tiene que haber delito y por lo tanto tiene que haber una pena. Si no hay delito, no hay pena. El delito constituye la conducta no permitida desde el punto de vista jurídico que se ha llevado a cabo, y la pena hace referencia a la sanción que el Estado va a imponer al autor del delito, que en este caso seríamos nosotros, los profesionales de la salud. Esta responsabilidad penal conlleva a que esta sanción que impone el Estado a través del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, impone la pena privativa de la libertad, no menos de 2 años y no más de 6 años. Eso está estipulado en el Código Penal. Entonces, quiere decir que si fallece o pierde un ojo o pierde una extremidad producto de la negligencia del profesional de la salud, entonces la familia tiene a poder demandar y llegar hasta las últimas consecuencias de poder que el profesional de la salud responda a través de un proceso penal, y en el cual, aparte de la indemnización, aparte puede estar en riesgo a evitar o a sancionarse y quedarse con la libertad condicionada a una sanción no menor de 2 años y mayor de 6 años. Así es. Ha salido casos sonados acá en Lima. Sí, hemos estado muy al tanto de las noticias hace años atrás, 4, 5, 6, 7 años, casos que han salido, ¿no? Sobre todo a nivel de salud, y en el cual sí conozco de cerca a una de las colegas, pero ha sido todo un equipo quirúrgico que ha sido involucrado y ha tenido que responder todas esas 3 etapas de las responsabilidades, ha tenido que responder. Están inhabilitados temporal por el colegio y están respondiendo a esto porque están con la libertad condicionada, ¿no? Y en el cual estos profesionales han apelado y todavía sigue su proceso, y creo que ya llevan más de 4 o 5 años. Así es, sonó por los medios de comunicación, no voy a decir pues el sitio, la institución, pero ha sonado, es de salud. Sonó mucho, sonó, ¿por qué? Porque eran enfermeras quirúrgicas, eran médicos cirujanos. Entonces es así como que nosotros estamos muy en riesgo de poder y lábil de poder permitirnos pasar por estos procesos si es que nosotros no evidenciamos todo lo que realizamos, nuestros cuidados, nuestros registros. Los registros son documentos legales. En la medida que nosotros realicemos las actividades y anotemos y evidenciamos todo lo que tenga el paciente en nuestro proceso de valoración, lo vamos a reflejar en estos documentos. Y eso es el que nos va a ayudar a poder quizás evitar que nosotros lleguemos a estas situaciones. ¿Qué estrategias podemos implementar? Fortalecer las acciones para asegurar una atención de salud segura. Promover y fortalecer una cultura
para la seguridad del paciente. Fortalecer las competencias del recurso humano, nosotros. ¿En qué? En seguridad del paciente y en acciones para la gestión de riesgos. Si yo sé que en la institución, en el servicio, hay alguna situación de riesgo y no lo reporto y me quedo callada, de repente en ese momento no sucede el evento adverso, pero de repente sucede en el otro turno o en el próximo turno. Entonces el reporte o la notificación es muy importante. Fomentar la investigación operativa y gestión del conocimiento en seguridad del paciente de forma multidisciplinaria. Tenemos que promover y lograr la incorporación de los usuarios y familiares en las acciones encaminadas a poder mejorar la seguridad en la atención de la salud. Cuando son pacientes muy delicados y van a entrar a realizarse las actividades quirúrgicas, la operación, es importante que el cirujano sea muy claro, muy veraz de los hechos que se están presentando. Yo todavía muchas veces no comparto, muchos de los cirujanos a veces, su paciente está delicado y dice no se preocupe, todo va a ser bien, vamos a hacer todo lo posible, se va a recuperar. Ya todo estaba bien hasta que le dijo se va a recuperar. ¿Qué pasa si no se recupera? Y la familia va a decir, usted me dijo que se recuperaba y ya lo malinterpreta, usted me dijo que lo iba a sanar, usted me dijo que con esa cirugía el paciente se iba a curar o mi familiar se iba a curar. Muchas veces todavía en muchos profesionales médicos, sea la parte de anestesiología o sea la parte de cirugía, todavía hay ese pequeño deslice, se podría decir, de poder decir o comunicarse con los familiares o con el propio paciente en esas condiciones. Es muy diferente de que el médico le diga los beneficios, los riesgos y las posibles complicaciones que puede conllevar una intervención quirúrgica. Entonces la familia ya sabe, ¿no?, que existen beneficios, pero también existen riesgos mayores y que pueden haber complicaciones propias de las condiciones en que el paciente se encuentra. Es un paciente de repente con bajo sistema inmunológico, está con bajo hemoglobina, está con un perfil de coagulación alterado, etcétera. Una serie de factores que son condicionantes más para poder no tener resultados favorables o una cirugía exitosa. A eso se refiere que debemos promover y lograr la incorporación de los usuarios y familiares en las acciones encaminadas a mejorar la seguridad de la atención de la salud. Se debe estandarizar los procesos, como decíamos en la mañana, ¿no? Había por ahí, está la colega de Chancay, creo, o de Huacho, que hasta ahora no realizan anotaciones o registros de enfermería en centro quirúrgico. Realizan sí, nos decía, en otros servicios, pero en centro quirúrgico no. Entonces, ¿cómo evidencian entonces su trabajo y cómo realizan la valoración de todos los usuarios que ingresan a sus quirófanos con una u otra patología? ¿Y en qué condiciones están ingresando? Entonces, no tiene registro, no evidencia registro. Muy bien, Norita. Entonces, la única forma para poder tener un documento legal es poder estandarizar esos procesos y poder elaborar nuestras guías clínicas de intervención de enfermería para poder estandarizar todas las normativas de los cuidados de enfermería. Aparte de eso, se tiene que evaluar también los resultados para poder así planificar estrategias de mejora y poder ser un círculo de retroalimentación para poder mejorar los cuidados de la enfermera perioperatoria en todas las dimensiones de la actividad quirúrgica. La responsabilidad es un valor fundamental, dice, para alcanzar el éxito. En la medida que uno sea y demuestre el grado de responsabilidad en su trabajo, va a poder lograr o va a estar encaminándose al éxito de sus funciones o de su trabajo. Va a minimizar el riesgo a que se presente un evento adverso y va a poder lograr
que su trayectoria como profesional de la salud pues esté invicta o con un resultado favorable dentro de la práctica quirúrgica.